Son solo 10 versos, así que no te asustes. Es un capítulo bastante corto, pero bien interesante. Aquí ya están repartidas las tierras, se han echado suertes. Las tierras han sido entregadas a las tribus del pueblo. Y aquí sucede algo bien interesante, ¿no? Así que este es el turno de Efraín y de Manasés, son los hijos de José. Recordarás tú, José, el hombre que estaba en Egipto, ¿no? Bueno, esos son sus dos hijos, Efraín y Manasés, y a ellos es a los que se les hace la repartición de esta área en la tierra conquistada. Por fin las promesas se están cumpliendo ya después de tantos años. No sé si has experimentado eso tú, que ha habido alguien que te prometió algo o alguna promesa de parte de Dios, alguna esperanza sembrada en tu corazón y se cumplió, ¿no? Y el gozo, la alegría que da de saber de que el Señor cumple sus promesas. Pero es lamentable que en medio de la promesa no podamos disfrutar la totalidad. Eso sería lo lamentable y lo triste, que tanta espera, tanta lucha, tanto esfuerzo, como este pueblo que ha vivido en el desierto, han luchado contra los enemigos, han vencido, se les ha repartido el terreno y que no puedan disfrutarlo a cabalidad, ¿no? Eso es muy lamentable. Recuerdo una historia, no sé si es una historia verídica o no, de pronto tú la has escuchado, ¿no? De este ingeniero que ya está mayor, ya está a punto de retirarse, y entonces el dueño de la corporación le dice: antes de que te vayas, quiero que hagas una casa. Esta casa hazla muy especial, usa los mejores materiales, asegúrate que sea una casa muy bonita, pero es el último trabajo que vas a hacer, ¿no? Bueno, el ingeniero dijo: este va a ser mi último trabajo, quizás la oportunidad de poder sacar un dinerito extra, ¿no? Así que decidió comprar material de baja calidad para hacer la casa y poder sacar un extra. Cuando terminó la casa, cuando termina el proyecto, cuando está a punto de jubilarse, cuando le hacen la despedida en el trabajo, el dueño de la corporación le dice: estas son las llaves de la última casa que hiciste, esta es tu casa. Es un regalo de la compañía, ¿no? Y nadie sabía que esa casa tenía material de la peor calidad. Lamentable que la bendición llegue y no poder disfrutarla a cabalidad. Eso es lo que sucedió con esta tribu de Efraín en esta historia que vamos a leer. Así que versículo 1 en adelante, si lo tienes ya a la mano, empezamos en el versículo 1. Dice: tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hasta el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot. Está dando los nombres de las áreas para explicar el tamaño de la herencia del pueblo ahora que le tocó a estas tribus, ¿no? Versículo 3: y baja hacia el occidente al territorio de los jefletitas hasta el límite de Bet-Horón de abajo y hasta Geser, y sale al mar. Versículo 4: recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet-Horón, la de arriba. Continúa el límite hacia el mar y hasta Micmetad al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Taanat Silo. Y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naará y toca a Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Cana, y sale al mar. Si no se te quedaron los nombres ni las coordenadas, no te preocupes, que lo interesante es lo que viene. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés
Manasés, todas ciudades con sus aldeas. ¿Qué dice el versículo 10? Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. ¿Recuerdas cuáles fueron las instrucciones de Dios ya que estaban entrando a las áreas que iban a hacer la heredad de ellos? Tenían que sacar a toda la gente que estaba ahí, tenían que hacer guerra y sacarlos y quedarse con el área. Bueno, aquí hay una obediencia a medias. Porque ahora está con la heredad, porque Dios cumplió la promesa, como dijo que la iba a cumplir. Cumplió a cabalidad Dios la promesa, pero el pueblo de Efraín no cumplió a cabalidad lo que tenía que hacer, y como consecuencia ahora tiene que vivir con los enemigos adentro de su territorio, y aunque los hace tributarios, ¿no? Alguien que está pagando un impuesto constante, bueno, está ahí el pueblo. Se convierte en una molestia. Tanto así que cuando tú vas al libro de Jueces y al libro de los Reyes, puedes encontrar de que estas tribus que no las sacaron, sino que se quedaron ahí, trajeron idolatría, se casaron con el pueblo de Dios, hicieron los matrimonios mixtos. Fue un conflicto constante. Porque aquí este pueblo dijo: no los vamos a sacar a todos, los vamos a hacer tributarios. Quizás se les dio una mejor idea. Quizás ellos dijeron: bueno, en vez de sacarlos, ¿qué tal si nos hacemos que nos paguen algunos impuestos y sacamos un dinerito extra? Posiblemente esa fue una motivación. Quizás estaban cansados, no quisieron seguir peleando. Lo que la historia nos dice es de que no hicieron lo que tenían que haber hecho, sino que lo que hicieron fue una obediencia a medias. Llegaron, tomaron el lugar, pero no cumplieron a cabalidad toda la instrucción. La obediencia a medias, mis hermanos, o una obediencia parcial, es cuando cumplimos solamente una parte de los mandatos de Dios, ¿no? Hay áreas que no cumplimos porque decimos: esto es muy difícil, esto es muy pesado, Dios todavía está trabajando conmigo, ¿no? Todavía no ha terminado la obra del Señor conmigo, y a veces bajamos la guardia y no nos esforzamos a conquistar las áreas de nuestra vida que debemos conquistar. Y a veces en nosotros hay áreas que sabemos que debemos quitar, que son pecaminosas, pero todavía nos dan cierta identidad y no las alejamos de nosotros en totalidad. Y seguimos coqueteando con el pecado, creyendo de que es algo que podemos manejar. Pero mi hermano, mi hermana, esas cosas el día de mañana nos traerán muchas tristezas, muchas lágrimas, muchos conflictos, muchas guerras, así como al pueblo de Dios le sucedió. Por eso la historia nos ayuda a nosotros, decía mi madre, a aprender en cabeza ajena. Es bueno ver lo que a otros les pasó para que nosotros no caigamos en los mismos errores. ¿Te acuerdas de Moisés? Un hombre que venía en obediencia en todo el desierto, pero cuando Dios le dijo: háblale a la roca, él decidió golpearla. Una obediencia a medias le impidió entrar a la tierra prometida. La vas a ver de lejos, pero no vas a entrar a ella. Mi hermano, la obediencia a medias es desobediencia. No creamos en esta idea de la balanza, ¿no? Que si soy un 70% obediente y un 30% desobediente, voy bien en la vida. No, la Escritura nos exhorta a entregarnos en totalidad, a darnos al 100% a Dios, y no nada más por secciones. Tu vida, mi hermano, le debe pertenecer a Dios de domingo a domingo. Lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo debe pertenecerle a Dios las 24 horas del día. No solamente una pequeña sección en la semana, no seas de los creyentes que son cristianos el domingo por 2 horas nada más. Sé obediente en totalidad. Ananías y Zafira, ¿recuerdas la historia de ellos allá en Hechos?
Bueno, ellos también a medias quisieron engañar a Pedro y a los apóstoles y hicieron una obediencia a medias. Entregaron lo que ellos no tenían que entregar, todo lo que tenían, pero quisieron hacer creer que lo iban a hacer y dieron solo una parte. Y ahí mismo el Espíritu de Dios les quitó la vida. Puedes leerlo en el libro de Hechos. Historias trágicas de personajes que cumplieron a medias la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas de Saúl también? El rey antes de David. Bueno, Saúl le perdonó la vida al rey Agag. Dios le había dicho, vas a acabar con todo el pueblo y vas a acabar con todo su ganado. Y él, cuando comenzó a ver el ganado, que era bonito, que estaba gordito, que era bueno para el sacrificio, dijo él, entre comillas, dijo, le voy a perdonar la vida al rey y le voy a perdonar la vida a este ganado. Y una obediencia a medias lo que produjo fue que Saúl perdiera el reino. Y Dios le quitó el trono a Saúl y se lo dio a David, un hombre conforme a su corazón. Mi hermano, la obediencia a medias trae problemas. Tenemos que ser obedientes al 100%. ¿Te acuerdas de Judas Iscariote? Otro personaje que conocemos, 3 años y medio aproximados, caminando al lado de Jesucristo, viendo los milagros que el Señor hacía, escuchando las instrucciones de Cristo, siendo partícipe de las obras milagrosas, anunciando el Evangelio. En una ocasión Cristo nos manda a anunciar el Evangelio y ahí va Judas. Pero hubo un momento cuando lo traicionó por unas pocas monedas de plata. Y esa obediencia a medias le trajo tanta culpa a Judas que no pudo manejarlo y se quitó la vida y perdió así su salvación. Así que, hermano, si no se te queda mucho de lo que hablemos el día de hoy, que se te quede esto: no a la obediencia a medias. Tenemos que ser obedientes en totalidad. Porque el corazón de Dios es el corazón de ustedes como padres. Ustedes que quieren que sus hijos no obedezcan a medias, que sean obedientes en totalidad. Bueno, el mismo corazón tiene Dios como Padre. Bueno, ese es el problema con la obediencia a medias. ¿Cuáles son esos peligros que pudiéramos nosotros enfrentar si nuestra vida cristiana fuera una vida a medias? Una vida de apariencia, ¿no? Y uno de los grandes peligros que pudiéramos experimentar nosotros es la ilusión. Creer la ilusión de que cumplimos la voluntad de Dios. Cuando creemos nosotros esta ilusión, nos da esta falsa sensación de que hemos completado algo cuando no lo hemos completado. Cuando tú terminas algo ya no te esfuerzas por eso. Y cuando tenemos la ilusión de que estamos al 100, bajamos la guardia y ya no nos esforzamos más. Encontramos esa complacencia espiritual, como que dentro de nosotros está esta sensación de tranquilidad y pasividad, y ya no nos tomamos el tiempo para examinar nuestro corazón y para analizar nuestra espiritualidad. Que caemos en la ilusión de que estamos cumpliendo a cabalidad todo aquello que el Señor nos ha pedido. Esa es la falsa ilusión que enfrenta Efraín, que toma esta decisión y al parecer cree que no habrá ningún problema. Sin embargo, nos damos cuenta de que sí hubo un problema. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando tú y yo vivimos en esta ilusión de que cumplimos a cabalidad la voluntad de Dios? Bueno, comenzamos nosotros a desviarnos poco a poco de nuestro camino espiritual. Te darás cuenta en tu vida que comenzarás a tomar dirección y decisiones que quizá antes no lo harías. Dirías, yo creo que a Dios no le molestaría si yo cometiera esta falta. Y como no vemos una reprensión instantánea de parte de Dios,
podemos caer en esa ilusión de que, ¿ves? No hubo gran problema con el Señor. Y poco a poco, mis hermanos, nos podemos ir desviando del camino de nuestra vida espiritual. Cuando dejamos que la amargura anide en nuestro corazón, que maneje nuestras emociones y sentimientos, comenzaremos poco a poco a irnos desviando, y esa es una de las cosas que la Escritura nos exhorta, que no permitamos que raíces de amargura se formen en nuestro corazón. Pero a veces no le damos importancia a la instrucción y somos obedientes a medias y permitimos que eso se arraigue en nuestro corazón. Y eso se va a ir manejando, hermano, va a ir cambiando tu forma de pensar, va a ir cambiando tu forma de ver la vida cristiana, tu forma de ver la espiritualidad, tu forma de ver la relación con Dios, tu forma de ver la relación con tus hermanos, con tu iglesia. Y poco a poco irá cambiando porque hemos sido obedientes a medias. Y nos vamos a ir desviando de una forma gradual. Los grandes hombres que han caído, no ha sido un resbalón que cayeron desde lo alto hasta lo más bajo, sino que fue un proceso gradual. Leía hace un tiempo atrás la historia de este hombre que está trabajando en la oficina, está teniendo conflictos con su esposa, hay problemas, pero siguen juntos y él sigue yendo al trabajo. Pero en una ocasión la secretaria le dijo: ¡qué bonita corbata se le ve el día de hoy! Y comenzó a formarse en el corazón de esta persona cierta deseo de recibir ese tipo de palabras que llenan y que satisfacen, pero ya no las buscó en la esposa. Ahora tenía a alguien que daba ese tipo de palabras. Y el escritor en esa historia iba relatando el proceso de este hombre, de su cambio, de su entusiasmo para ir a trabajar, porque se iba a encontrar con aquella persona que le iba a hablar bonito a la vez. Después de unos meses hay infidelidad, y después de unos meses hay rompimiento de una familia. Porque las cosas, mi hermano, no suceden de golpe, es un proceso, va poco a poco jalándonos, engañándonos y cambiando nuestro corazón. Es peligroso ser obedientes a medias. Debemos ser obedientes al 100%. Es peligroso porque nos puede hacer creer de que andamos muy bien. Por eso es necesario la autoevaluación, examinarnos constantemente, examinar nuestro corazón a ver cómo anda nuestra vida con el Señor. El primer paso es el más difícil, pero los siguientes son más fáciles. ¿Te acuerdas de David? El que la Escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, también falló. La Escritura dice: y en el tiempo que los reyes van a la guerra, David estaba en su casa. Obediencia a medias. Tenía que haber ido a la guerra, pero se quedó. Tenía un ejército fuerte, tenía buenos capitanes. Así que mandó a los otros a pelear y él se quedó en el palacio. Y allá solo, mientras se paseaba en el tejado del palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. Y como él era el rey, la hizo llamar y se acostó con ella. La primera falta fue no haber ido a la guerra. Diríamos nosotros: no es tan grave el problema, allá está el ejército, pueden pelear, así que David puede quedarse. No, él tenía que ir ahí también. Y un pequeño pecado le trajo a otro más grande y le trajo a otro más grande. Betsabé, que era embarazada de él, le dice a David: David, he quedado embarazada, ¿qué va a pasar? Y David dice: no te preocupes, esto lo arreglo yo. Así que manda a llamar al esposo, a Urías. ¿No has leído la historia? Llama a Urías, lo emborracha y le dice: ve, acuéstate con tu esposa y todo va a estar bien. El plan es: se acuesta con la esposa borracho y le hacemos creer de que es suyo. Pero ese borracho era un hombre íntegro.
Y se quedó dormido en la puerta del palacio y dijo, no, yo no voy a ir a acostarme con mi mujer. ¿Cómo es posible que yo esté disfrutando cuando mis hombres están en la guerra? Y así que no funcionó el plan de David. Así que este pecado le lleva a otro pecado, y este otro pecado es decirle a su general allá, ponme a Urías en lo más fuerte de la guerra para que lo mate. Urías era un amigo cercano de David. Porque cuando el pecado gana nuestro corazón, no nos importa la cercanía de las amistades o familias. Cortaremos cabeza por salir bien parados nosotros. El pecado maneja nuestro corazón. Así que Urías muere y le llega la noticia al rey. Atacaron los enemigos y murieron muchos. Oh, y por cierto, entre todos murió Urías. Y así que David dijo, bueno, así es la guerra, algunos mueren. Pero entre todo esto, mi hermano, mi hermana, Dios, que no se le escapa nada, sabe lo que está haciendo David. Así que le dice, David, hemos visto tu pecado. A través del profeta le da el mensaje, y ese bebé que está en el vientre de Betsabé, me lo voy a traer yo, no lo vas a ver tú. Y así que ese niño murió, y se quedó Betsabé sin el hijo, con el dolor de una muerte, y se quedó David sin un hijo, con el dolor de una muerte, y sabiendo que fue culpa de él esa experiencia. Hermano, el pecado tarde o temprano nos pasa a los viles, decimos nosotros. No podemos escaparnos de la justicia divina. Por eso es necesaria la obediencia completa, no una obediencia a medias. Terminaremos nosotros siendo un mal ejemplo para otros si somos creyentes a medias. Si somos creyentes a medias, terminaremos siendo un mal testimonio para los demás también. Y cuando tú y yo somos un mal testimonio para los demás comenzarán a seguir nuestros pasos, porque siempre hay alguien que va siguiendo tus pasos, mi hermano. Hay alguien que a la distancia te ve, hay alguien que a la distancia te honra y quiere ser como tú. Puede estar aquí o puede estar en tu hogar, o puede estar en tu trabajo. Y cuando nosotros somos creyentes a medias, con obediencia a medias, terminaremos formando iglesias de creyentes a medias. Por eso es importante una obediencia total. Y esto, mi hermano, siempre traerá consecuencias. Hemos visto las consecuencias de Moisés, de Ananías y Zafira, de Judas, de Betsabé y David. Pero también hubieron consecuencias para el pueblo de Efraín por haber obedecido a medias. Porque ellos llevaron la presencia continua de los cananeos, como la lectura decía, ¿no? Y decía, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta el día de hoy. Estos cananeos tienen prácticas paganas, tienen otros dioses, tienen otra forma de entender la vida, no como la voluntad de Dios lo dictamina. Y entonces ellos permitieron que estos cohabitaran con ellos. Nosotros tenemos un dicho que dice, el que con moscas anda, ¿o no va así? No. ¿Cómo va? El que con lobos anda, aullar se enseña. ¿Cómo? El que con lobos anda, aullar se enseña. Ese es uno, el que con lobos anda, aullar aprende. ¿Y el de la mosca cuál era? Estoy seguro que hay un refrán de la mosca. El que en la miel anda, algo se le pega. Algo así. Quedará como un tema de investigación para el siguiente domingo. Pero ese me gustó también. El que con lobos anda, aullar aprende. Dime con quién andas
¿Por qué? Porque la misma sociedad nos enseña que nuestro alrededor, nuestro ambiente, nos va a afectar de una o de otra forma. Nos va a impactar, nos va a moldear. Tú no eres el mismo que eras en tu país, porque este ambiente te ha moldeado. Tienes diferentes gustos y seguramente si te fueras a tu país y regresaras no encontrarías tranquilidad porque un estilo de vida totalmente diferente estás viviendo ahora. Porque nuestro ambiente nos moldea en cierta forma, ¿no? Y no estoy diciendo que en totalidad está malo, porque si el ambiente es bueno nos va a moldear para bien, pero si el ambiente es malo nos va a moldear para mal, y es lo que pasó con Efraín. Mantuvo a los cananeos, a los idólatras, a los paganos en su alrededor, y obvio se les va a pegar a él. Así que el pueblo de Dios también terminó en idolatría, comenzaron a tener prácticas paganas igual. Por eso tú en el libro de los Reyes te encuentras con historias como: y fulanito destruyó los lugares altos, porque eran de adoración de los paganos. Porque el pueblo de Israel constantemente salía de la idolatría y caía a la idolatría, y salía de la idolatría y caía otra vez a la idolatría. ¿Recuerda la historia de Elías? El hombre que oró y Dios hizo descender fuego del cielo y se quemó el sacrificio que tenía. Y la intención de Elías era demostrarle al pueblo de que el Dios poderoso era Jehová, no Baal. ¿Pero por qué cayó en esa necesidad de Elías? Bueno, porque el pueblo estaba idolatrando, el pueblo tenía un nuevo Dios que era Baal. Por eso hubo necesidad de todo eso. ¿Pero de dónde viene eso? Viene de estas tribus que se quedaron adentro del pueblo y que no fueron sacadas por unos que decidieron ser obedientes a medias. Nuestra obediencia a medias afectará a otras generaciones también, mis hermanos, no solamente a nosotros. Por eso tú encuentras iglesias que están casando homosexuales, están aceptando el matrimonio gay. Tú encontrarás iglesias que están a favor del aborto. ¿Por qué? Porque la obediencia a medias ha ido avanzando y avanzando y avanzando, que la verdad de la Biblia ya no es una verdad absoluta, es algo relativo, o sea, no tiene gran fuerza ni peso. Y caemos en el error del libro de Jueces, donde todos hacían como bien les parecía, porque no había un rey que les diera dirección. Mis hermanos, la obediencia a medias es un pecado peligroso. Este pueblo cayó en idolatría, mantuvieron vivo el pecado. Las otras cosas que tuvieron que enfrentar ellos fueron conflictos y guerras, ¿no? Al estar en esta coexistencia con los cananeos, eso les trajo muchos conflictos y les trajo muchas guerras. El libro de Jueces, es un libro de relatos, de esos episodios donde los enemigos vienen y tratan y les atacan y les destruyen y les roban la cosecha. Y mi hermano, tú no quieres tener una vida llena de conflictos a consecuencia de la desobediencia. Tú quieres una vida de conflictos, pero a consecuencia de tu santidad. Es así, mi hermano, es la que debemos buscar. Van a haber conflictos por tener una vida de fe. Van a haber conflictos porque el mundo está en contra de nuestra fe y tú y yo debemos mantenernos firmes en la fe. Bueno, ahí van a haber conflictos, pero esos conflictos el Señor dijo que era necesario que los pasáramos y además dijo que nos iba a acompañar en medio de esos conflictos. Pero hay otros conflictos que son el resultado de una obediencia a medias. Y esos conflictos son los que tenemos que evitar nosotros. Tenemos que evitar esos conflictos hasta donde más nosotros podamos. No hay que darle vida al pecado, porque traerá eso muchas guerras internas. Y el día de mañana nos cansarán también.
Otra consecuencia, mis hermanos, es la pérdida de identidad espiritual. Porque nos empuja a la pérdida de la pureza. Perdemos nuestra pureza. Tú fuiste lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fuiste perdonado de todos tus pecados y se te dio un nuevo camino. Una espiritualidad fresca, si pudiéramos llamarle así. Pero cuando damos obediencia a medias, ponemos en riesgo esa pureza. Y nos acostumbraremos a vivir con una vida no tan pura. Y aprenderemos a coexistir con el pecado. Y mi hermano, así no podrás vivir tu vida cristiana al máximo. Y así el propósito de Dios en tu vida también, en cierto sentido, se va a ver detenido. Y por último, mi hermano, algo que tú y yo no podemos negar es el juicio de Dios. La obediencia a medias produce juicio. La obediencia parcial va a traer juicio del Señor. Y eso es lo que tú y yo queremos evitar. ¿Qué podemos hacer nosotros para no tener una vida de obediencia a medias? Bueno, mi hermano, algo que tú y yo hemos venido haciendo y que podemos continuar haciendo y que debemos continuar haciendo es estudio de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se encuentra la voluntad de Dios, y si constantemente estamos repitiendo cuál es la voluntad de Dios, eso va a meterse en nuestra mente y no nos va a permitir que demos obediencia a medias. Pero cuando tú y yo desconocemos cuál es la voluntad de Dios, nos basamos en lo que sentimos. Yo creo que esto es algo bueno. Yo me imagino que esto le agrada a Dios. Yo creo que le agrada a Dios porque se siente bien. Y comenzamos a evaluar nuestras acciones en base a nuestros sentimientos o a nuestras emociones y no en base a la verdad de Dios. Y la Escritura nos exhorta a que esta es la misma base de nuestra fe. Esta debe ser nuestra medida en cuanto a la obediencia. No qué siento o qué me parece. Me parece bien esto. Recuerda que estamos influenciados por nuestro alrededor, así que muchas de las cosas que aceptaremos es porque hemos sido influenciados por nuestro ambiente. Y vamos a creer que es correcto. Por eso es necesario venir y estudiar la palabra de Dios para que nosotros podamos conocer y comprender cuáles son los mandatos de Dios y obedecerlos. Por eso Dios le dijo a Josué: medita en este libro de día y de noche. Que no se aparte de tus labios, que no se aparte de tu boca esto. Medita en esto de día y de noche, porque esto te va a ayudar a que obedezcas y que las cosas te vayan bien. Por eso es necesaria el constante estudio de la palabra de Dios. Otra cosa que tú y yo podemos hacer, mis hermanos, es la búsqueda de la dirección de Dios a través de la oración. Es necesario que tengas tiempos de tu día donde tus rodillas se doblen y vayas a la presencia de Dios Todopoderoso. Mi hermano, no puedes vivir una vida sin oración. Una vida cristiana, pues. Una vida media sí, pero una vida cristiana no la puedes vivir sin oración. Así que asegúrate de que tengas un tiempo en tu día. Y no un día a la semana, sino todos los días que tengas un tiempo para platicar con Dios. A veces devaluamos esos momentos nosotros y nos encantan los momentos públicos porque todos nos ven. Estamos en la iglesia el domingo, qué bueno, vieron que cumplí en mi tarea espiritual. No, pero los momentos que estamos a solas cuando nadie nos ve, ese momento de oración. ¿Sabes? Para hablar con alguien bien importante, mis hermanos, necesitamos nosotros palancas, necesitamos citas. Y muchas veces hay personas que no se pueden alcanzar para tomarnos un tiempo y hablar con ellos.
Bueno, Dios es el creador del cielo y de la tierra, es el que te hizo a ti a su imagen y a su semejanza. Es el que dio a su Hijo para nuestra salvación y Él tiene la puerta abierta para que tú y yo vayamos y hablemos con Él. Mi hermano, es una dicha hablar con Dios. Saber que la grandeza y la santidad y la perfección presta atención a mis palabras. Escucha mis conflictos que para Él no son nada, pero pone atención a mis conflictos. Le presento mis sueños que para Él no son una gran cosa, pero para mí sí, y me presta atención y me escucha. A ti también te escucha y te presta atención. Porque esté acá arriba no quiere decir que estoy más cerca del Señor. Quizá en algunos metros sí, pero todos tenemos acceso a Dios. Es una dicha, mi hermano, tener la oportunidad de hablar con Dios. Y a veces tú y yo hacemos a un lado la oportunidad. Y a veces nos excusamos y decimos, oh, es que no tengo tiempo. Mi hermano, cuando tú quieres algo, tú haces el tiempo. Cuando hay algo importante, tú haces el tiempo. Tú mueves gente, mueves trabajo, mueves lo que sea para poder hacer eso que te apasiona. Bueno, para la oración también, mi hermano. Para la oración también podemos nosotros mover algún horario. O nos levantamos más temprano, o nos acostamos más tarde. Si no podemos mover el horario de nuestro trabajo, bueno, puedo acomodar el horario de mi descanso. Porque cuando tú y yo queremos algo, hacemos el tiempo para cumplirlo. Bueno, el tiempo de oración es esencial en tu vida de fe, para que no caigas en el error de la obediencia a medias. Ahí podemos encontrar la guía del Espíritu Santo en todas las decisiones que nosotros tengamos. También debemos tomar un compromiso personal de ser obedientes. ¿Sabes? Cuando tú te comprometes, cuando tú de antemano dices, yo voy a dar todo para obedecer a Dios. Esta idea metida en nuestra mente nos puede ayudar a mantenernos firmes. Porque cuando venga la tentación, va a haber una campanita que te suene en el oído y te diga, tú dijiste que ibas a ser obediente al 100%. Estoy seguro de eso, mi hermano, porque tú tienes al Espíritu Santo. Y el propósito de Él es nuestra santidad. Y si tú y yo estamos disponibles a su dirección, yo estoy seguro que va a hablar a tu corazón y te va a decir, así no, a medias, no, o todo o nada. Dice Juan, o estás en la luz o estás en las tinieblas. Pero no hay tal cosa de espacios intermedios. Y la otra cosa que nos puede ayudar, mis hermanos, para evitar la desobediencia a medias, es rodearnos de una comunidad fiel. Rodéate de personas que tienen el deseo de tener una vida santa que agrade a Dios. Porque esas personas nos van a influenciar a caminar de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Y démosle la autoridad para que también se acerquen a nosotros y en algún momento nos digan, eso que estás haciendo está mal. Porque por eso nos acercamos a ellos, para que nos ayuden a tener una vida de santidad. Pero si nuestro ambiente es totalmente contrario, mis hermanos, será muy difícil la lucha. No imposible, pero será difícil. Pero asegúrate, mi hermano, de dar los pasos que sabes. Decía una persona que estaba hablando en la radio, ella decía,
Todos sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, si alguien quiere bajar de peso, sabe qué es lo que tiene que hacer. Dice, si quiere tener una carrera, esa persona sabe qué tiene que hacer. No le tienen que dar la instrucción. Sabemos todo, dice. Ella decía, nosotros lo sabemos todo. Lo que pasa es que no queremos hacerlo. Y es igual en tu vida espiritual. Tú sabes lo que tienes que hacer. Amén. El asunto es querer hacerlo. Amén. Tú y yo sabemos lo que necesitamos hacer. Los radicales que debemos ser con nosotros mismos, porque nosotros somos nuestro peor enemigo. No le culpes al diablo ni a los demás, no, nosotros, porque tenemos el control de nuestra vida. Yep. Así que la obediencia a medias es desobediencia y también trae sus graves consecuencias. Cierra ahí tus ojos. ¿Te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear? Encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.